Buenos días, somos Iris y estamos aquí con Beatriz Lejarén, doctora de Comunicación Audiovisual. Su línea de investigación se centra en el ámbito de Games Studies, más concretamente en la fase de diseño, construcción, reglas, mecánicas de productos de entretenimiento interactivo y su uso como herramientas de trabajo más allá del uso lúdico. Profesora interina de la Universidad de Vigo y gerente de la empresa Interacción, a lo largo de 20 años pudo trabajar en diferentes proyectos de investigación con las principales empresas privadas y públicas de Galicia. Además, desempeñó diversos cargos en asociaciones profesionales, tanto en el sector audiovisual como en el sector TIC. Bueno, para empezar, ¿alguna vez has tenido algún referente femenino? Sí. Y mis referentes femeninos, aunque no os lo creáis, no son modernos, ¿vale? Yo cuando era pequeña me gustaba mucho leer, me sigue gustando leer, y siempre me maravilló la historia de Marie Curie, ¿vale? La primera mujer en recibir 2 premios Nobel, que descubrió el radio, que ha sido un referente, fue un referente en su momento y sigue siendo un referente hoy en día. Y también me gustó la historia de Helen Keller, una mujer que nació ciega, sorda y consecuentemente muda, ¿vale? Y que me pareció y consiguió aprender a comunicarse con el mundo gracias a una profesora que tuvo y sobre todo a su tenacidad, ¿vale? Entonces, creo que lo que me llama la atención son mujeres que han sido capaces de conseguir alcanzar pues, sus sueños o lo que ellas deseaban, superando todos los obstáculos. Eso a nivel profesional. A nivel personal he estado rodeada de mujeres luchadoras, de las del día a día, ¿vale? De hecho, tengo 6 tías, viven todas ellas, son hermanas de mi padre y son muy mayores. Como digo yo, jolín, vosotros los 80 ya no los cumplís. Y son mujeres hechas a sí mismas. Entonces, sí he tenido muchos referentes femeninos que de alguna manera me han marcado. ¿Y qué te llevó a interesarte por tu carrera? Pues fíjate, yo llegué a... En estos momentos me dedico al diseño y desarrollo de videojuegos, también imparto clase de lo que es narrativas transmedia y realmente y de diseño de productos interactivos. Y lo que me llevó a trabajar aquí fueron las circunstancias. Yo me licencié hace muchos años, fíjate, en el año 87 del siglo pasado, ya tenemos que hablar del siglo pasado, pues me licencié en Geografía e Historia, concretamente en Museología, que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago, pero sí de alguna forma tiene que ver, ¿vale? Después hice un máster en Dirección de Empresas y comencé a trabajar en el mundo empresarial en una empresa muy pequeñita que se dedicaba a hacer computer graphics aquí en Galicia. Computer graphics es gráficos por ordenador. Cuando nosotros empezamos en el año 90, no había nada más que otra empresa de esas características en España, ¿vale? Y estaba en Barcelona. Y nosotros realmente trabajábamos para la televisión de Galicia. Hacíamos animaciones, hacíamos simulaciones, todo eso que hoy en día estamos acostumbrados a ver y que es casi lo podéis hacer vosotros con la tecnología que tenéis y con lo que os enseñan los profes. Bueno, pues nosotros lo hacíamos a nivel profesional. Y en ese momento fue cuando descubrí algo que se llamaban los productos interactivos. Era cuando estaba empezando, vosotros ya seguro que ni conocéis el CD-ROM, ¿vale? Ya no llegáis a eso. Bueno, pues el CD-ROM era con lo que yo empecé a trabajar. Y descubrí que aquello me gustaba, que era... a mí siempre me gustó contar historias, ¿vale? Siempre escribí cuentos, no los publiqué nunca. Y de repente me di cuenta que aquello era el paradigma de la comunicación. Porque ser capaz de contar algo y que alguien te responda es fantástico. Y eso me llevó a interesarme cada vez más en
cómo contar historias permitiendo que la audiencia o los usuarios participen. Y creo una empresa, estuve trabajando durante muchos años en desarrollo de proyectos interactivos, muchos de información, que son lo que conocemos como páginas web, aplicaciones para móviles, etc. Y después comencé, pero teníamos una pequeña división de desarrollo de videojuegos, ¿vale? Que era la que a mí más me gustaba. Y después, bueno, pues continué investigando en eso, me invitaron a dar unas charlas en la universidad, me gustó y dije, esto me gusta, me voy a quedar, y efectivamente pues me quedé, hice mi doctorado y comencé a investigar pues más profundamente en eso. Entonces, como veis, es una historia en la que al final estoy haciendo algo que me gusta, pero no porque lo tuviese claro desde un principio, sino porque exploré muchos campos y fui descartando lo que no me gustaba. Y eso es lo que me llevó a estar aquí hoy con vosotras. ¿Y cómo fueron sus primeros años en la universidad? Muy locos. Básicamente porque solo había una universidad en Galicia, que era la de Santiago, sí había colegios universitarios, pero todavía no existían las 3 universidades. Estamos hablando de los años finales, finales no, estamos hablando de los años 80, los locos 80. Y entonces la universidad en aquel momento era, hacía poquito que había llegado a la democracia a España, ¿vale? No estaba tan instaurada como ahora. Y había muchas cosas que hacer, muchas cosas que construir, muchas cosas que investigar, muchas personas a las que conocer. Entonces, fueron muy enriquecedores. Yo estaba estudiando en una de las facultades, en la Facultad de Historia de Santiago, de las facultades más progresistas y peleonas por derechos de lo que era toda la universidad en aquel momento. Y la verdad es que, como digo siempre, menos ir a clase hice de todo. Pero al final conseguí aprobar y sacar unas notas decentes. Y tras finalizar su carrera, ¿tuvo dificultades para encontrar trabajo en su sector por su sexo? No, vamos a ver, es que nunca me lo planteé. Primero, nunca llegué a trabajar en lo que era la parte docente de la historia. O sea, yo estudié historia, tendría que o investigar a nivel historia o trabajar desde el punto de vista de arqueológico, ¿vale? Hice algunos pinitos ahí, trabajé en algunas excavaciones arqueológicas, pero después fue cuando decidí formarme más en el campo de la empresa y no, porque lo que hacía era trabajar sobre todo, hacía un poco de todo, era gerente, era comercial. Nunca, y después fue cuando monté mi propia empresa y nunca me vi minusvalorada por el sexo, por ser mujer, pero sí es cierto que me encontré con muchos hombres con actitudes paternalistas, ¿vale? Quizá pueda ser una forma de minusvalorar, pero yo, como iba a lo mío, que era, yo tengo que sacar esto adelante, a mí me da igual lo que me cuentes, dime si sí o si no y déjate de gaitas. Entonces, nunca me vi, supongo que sí en algún momento he estado o me han rechazado de alguna manera por ser mujer, pero como soy muy despistada, no me di cuenta. Eso no quiere decir que me hayan aceptado de buenas a primeras. Recuerdo situaciones realmente complicadas, pero ya no los primeros momentos, sino ya después cuando la empresa ya estaba en funcionamiento, etcétera. Y sí me he encontrado con situaciones complicadas en las que la única mujer en una junta directiva de empresarios era yo, ¿no? Y a veces me miraban así como, bueno, ¿qué me vas a contar? Y yo los miraba así también y le decía, pues lo que te estoy contando. Entonces, sí,
supongo que sí en algún momento me he visto, he sido objeto de discriminación, pero no de una forma directa. Y quizá es que si lo fui, ni me lo planteé, porque yo cuando trabajo no pienso en el sexo o el género al que pertenezco. Yo soy un profesional y punto, vengo a hacer mi trabajo. Y al adentrarse más en el sector, como ya dijo antes, ¿cómo alguna vez ha sentido que su trabajo ha sido totalmente despreciado, desvalorizado por ser mujer? Pues fíjate, ahora que lo dices, sí, sobre todo, quizás no tanto en el sector de los videojuegos, ¿vale? Que también, pero bueno, en su momento, al ser pionera aquí en Galicia, ¿vale? Pues tampoco había mucha gente, ¿no? Entonces, en el caso concreto de los videojuegos, tampoco puedo decir que me sintiese especialmente despreciada o dejada de mano por ser mujer. A nivel empresarial, sí, ¿vale? Como os decía, he tenido reuniones en las cuales he tenido que estar sentado en una mesa con señores con traje, corbata y gran barriga y aquello era... Me miraban como, ¿tú qué vas a saber, no? Y sí, en algún momento lo he sentido, ¿no? Y me he dado cuenta, al principio decía, o pensaba para mí, bueno, me están minusvalorando porque creen que no sabe, que no sé. Y después me di cuenta que realmente no era por eso, era por mi sexo. Pero como muchas veces hay que ponerse a su altura, pues si ellos son brutos yo puedo ser más. O sea que los descoyuntaba de alguna manera, ¿no? Cuando de repente se encontraban que en lugar de una mujer dulce se encontraban a poco más o menos un sargento allí. Y sí, en algún momento también he tenido esa sensación cuando dirigía la empresa. Yo he tenido a muchas empleadas, a muchos empleados, ¿vale? Y en algún momento sí he sentido, sobre todo por parte de chicos, que me decían, bueno, entonces, bueno, ahí tenía que poner un poco el puño encima de la mesa y decir, bueno, ¿qué me estás contando? ¿No? O sea, vamos a ver, aquí somos todos iguales, todos venimos a hacer un trabajo. Trabajar en una empresa es asumir un rol y mi rol es ser jefe y el tuyo es ser currito, o sea, que a trabajar. Y eso sí que me ha pasado. ¿Y conoces a otra persona que haya pasado por alguna situación similar? A muchas mujeres que sí han tenido problemas, pero al final el comportamiento de todas nosotras yo creo que se basa en eso, ¿no? En lugar de que el hombre se ponga a nuestra altura, ¿vale? Desde el punto de vista de entendernos o de saber, nuestras motivaciones, nosotros nos tenemos que poner a la suya, que aquí entre nosotros, dependiendo del tipo de hombre, está un poquito más abajo. Sí. Haciendo revisión al pasado de cuando usted era alumna, ¿cómo ha cambiado el pensamiento de los jóvenes? Pues cuando yo era alumna, la verdad es que éramos bastante más combativos. También puede ser cierto que había muchas cosas que tuvimos que currarnos y conseguir, ¿vale? A día de hoy es todo mucho más fácil en algunos aspectos, ¿vale? Es muchísimo más complicado en otros muchos. Yo no os envidio en absoluto. Cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos muchas menos oportunidades. Teníamos que pelear por ellas. Con lo cual, si realmente nos interesaba algo, teníamos que luchar mucho, teníamos que ser muy creativos, no dábamos nada por hecho, ¿vale? Estábamos acostumbrados sobre todo a resistir de alguna manera.
y a esforzarnos, ¿vale? La tecnología digital no existía. Yo la primera vez que tuve un ordenador tenía 25 años. Y fui de las que tuvo suerte porque tuve un padre absolutamente maravilloso que le gustaba la tecnología y me lo regaló, ¿vale? Pero no era algo habitual. Y de hecho, yo ya estaba trabajando y tenía una conocida que estaba estudiando ingeniería y que cuando quería hacer sus trabajos venía a mi casa a usar mi ordenador, ¿vale? O sea que eran otros tiempos. Teníamos quizá menos información o menos fuentes de información, de tal forma, y no teníamos a nadie que nos las o postease o nos hiciese stream de ellas, con lo cual nos obligaba a trabajar más nosotros mismos y a adquirir un mayor conocimiento, lo cual te da también de alguna manera una mayor conciencia crítica, ¿no? No teníamos tantos opinadores o tantos influencers, que a mí, por eso os decía que ahora creo que tenéis muchísimas oportunidades, pero precisamente por esas oportunidades, por toda esa cantidad de información, de fuentes, etcétera, tenéis que ser muchísimo más rigurosos de lo que éramos nosotros, sobre todo a la hora de cribar y seleccionar qué información es la válida y cuál no, y con cuál te quedas y cuál se ajusta a lo que realmente tú consideras que debe ser, ¿vale? Y nosotros éramos muy luchadores. Ahora yo creo que estamos un poco más acomodados, ¿vale? Pero precisamente porque tenemos muchas más comodidades. Y entonces eso es lógico, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Por lo demás, yo creo que a día de hoy la gente joven es generosa en algunos aspectos, es altruista, ¿vale? No me gusta nada, por ejemplo, que no se presten los apuntes. Cuando nosotros estábamos en la universidad siempre había, o cuando yo estaba en la universidad siempre había alguien que hacía unos apuntes absolutamente maravillosos, con una letra divina, con colorines. Yo no sabía cómo era capaz de hacer aquello. Y te los daba gratis. Lo único que tenías que hacer era pagar la fotocopia, ¿vale? Años después la gente en la universidad empezó a vender los apuntes y a hacer un negocio, ¿vale? Y yo creo que eso es un cambio, ¿vale? Vale que puedes hacer negocio con todo, pero la diferencia, ¿vale? Puede estar en la información, pero también debe estar en cómo tú procesas esa información. Entonces la diferencia siempre está en ti. Y eso para mí es fundamental. Y en cuanto a los pensamientos de desigualdad que existían a lo mejor más en el pasado, ¿crees que algún día desaparecerán por completo? Mientras no nos lo hagamos mirar, no. Yo creo que la desigualdad es una construcción social que no está basada en los genes ni en la biología, sino en una necesidad imperiosa cuando el hombre se hizo sedentario, ¿vale? Mientras el hombre era trashumante, mientras no había asentamientos, el hombre y la mujer tenían las mismas funciones, pero excepto en la época de crianza, ¿vale? Pero también tenían muchos menos hijos porque no podían atenderlos. Fue en el momento en el que el hombre se asentó, 5.000 años allá en el Neolítico,
Cuando realmente hubo que hacer esa división de tareas, ¿vale? Y en este caso concreto fue una división de tareas asociada a una división de sexo. Y parte de esa división vino dada porque, aunque no lo parezca, ellos son prescindibles. Nosotras no, si queremos continuar la especie. Pensad que un hombre puede inseminar a muchas mujeres, pero una mujer puede tener un hijo y un hombre no. ¿Vale? Entonces, si tú quieres que la especie prolifere, necesitas más mujeres que hombres. Al ser un bien tan preciado, había que protegerlo y dejarlo en casa. Mientras los hombres se iban a pelear o iban a buscar la comida. Y eso fue degenerando en que la mujer llegó a convertirse en un objeto, que era un objeto al que había que proteger. Y llegó a convertirse en algo que pertenecía a alguien. Entonces, hombre, no vamos a tener que volver al neolítico para cambiar todo eso, ¿vale? Pero realmente lo que se acaba de explicar es el origen de la desigualdad, que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y se ha ido perpetuando. Bien es cierto que mientras las mujeres también, sobre todo por el tema de la crianza, ¿vale? Sí, tenían más hijos, tenían que dedicar más tiempo a esa crianza, tenían que se quedaban al cargo de la casa. Bueno, pues no hubo esa revolución, ¿vale? Fue cuando en un momento determinado la mujer pudo tener un control sobre esa crianza, y ahí es con la llegada de la píldora, entre otras muchas cosas, cuando se volvió otra vez, o se pudo, más que se volvió, se pudo pelear de una forma diferente, ¿vale? Y comenzó de alguna manera, esto siendo así muy generalista y tampoco soy experta en el tema, pero bueno, es un poco tal y como me lo planteo. Y empezó esa lucha y esa reivindicación por igualdad. Que yo más que igualdad lo que hablaría es de equidad, que es que todos somos iguales, ¿vale? O todos tenemos los mismos derechos, porque iguales no somos. Y no somos ni mejores ni peores, pero tampoco somos iguales. Menudo rollo, ¿eh? En cuanto a lo personal, ¿cuál consideras que fue tu mejor proyecto? Vamos a ver. El otro día tengo yo aquí las preguntas que me hicisteis, ¿no veis? Bueno, no las veis, pero... Ups. Sí. Vale, Sí. pero estuve escribiendo y reflexionando un poco lo que os iba a contar hoy. A lo personal, desde luego, construir una familia, eso a nivel personal, contar con una de las cosas de las que tengo que estar muy agradecida es que mi marido, mi pareja, es un hombre que siempre me ha apoyado, ¿vale? Y me ha empoderado. Nunca me ha cortado las alas, ¿vale? Y tener un compañero así es fundamental, ¿vale? No todo el mundo es capaz. Me ha dejado a lo mejor ser un poco estar delante en determinados momentos sin necesidad de estar él o estar a mi lado, ¿vale? Entonces, a nivel personal, pues el haber construido esa relación para mí es muy importante. Y después también, desde el punto de vista profesional, decía yo, ¿qué ha sido más importante? Lo pensaba y decía todo.
el mundo de la empresa fue durísimo, ¿vale? Porque básicamente cuando tú diriges una empresa estás solo. Tienes a mucha gente alrededor, ¿vale? Pero estás solo. Y cuando tú tienes que cumplir el rol de dirigir a la gente, no son tus amigos, aunque te gustaría, ¿vale? Porque muchas veces dirigir es como profesor-alumno, ¿vale? Puede ser un profesor muy guay, pero no te olvides, es tu profesor, ¿vale? Y al final es de alguna manera tu superior porque se ha elegido, ha conseguido llegar a ser superior, pero porque de alguna manera tiene una responsabilidad que es que tú aprendas o que tú desarrolles un trabajo o que tú consigas algo. Y eso significa en determinados momentos el tomar decisiones que no le gusta a todo el mundo. Entonces, cuando trabajaba en el mundo de la empresa, tuve que tomar muchas decisiones que no me gustaban. Y lo recuerdo como una época horrible, ¿vale? Aparte de pasar la crisis del 2008, del 2011, que dije, como llega una tercera de esta nos morimos todos. Pero después también, ahora, visto en la distancia, me doy cuenta que hicimos grandes cosas, que construimos muchas cosas, que aprendí muchísimo, que me crucé con gente absolutamente maravillosa, otra que no lo hará tanto. Y ahora en la universidad me está pasando lo mismo. Tengo la suerte de tener algunos compañeros y no son de mi facultad, sino que yo trabajo mucho con gente con gente, no pobres, con profesores de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Tenemos un grupo de innovación docente. Estamos haciendo un programa de STEM Back con un instituto aquí en Vigo. Estamos haciendo un montón de cosas. Y entonces, a nivel personal, pues te diría que mi mejor proyecto es el último en el que he estado o en el que estoy. ¿Y el más duro, el que consideres más duro, o sea, tu proyecto más duro? La empresa, sin lugar a dudas. La empresa, sin lugar a dudas, es un mundo. Ser empresario en este país, vale, que hay muchos empresarios que son malas personas, pero os puedo asegurar que el 90% de ellos son gente tan normal como vuestros padres, que se van a trabajar todas las mañanas intentando dar lo mejor de sí mismos, sacar adelante su negocio, ayudar a sus empleados a que hagan lo mismo. Y a esos no se les visibiliza. Ser empresario en este país es durísimo. No hay ayudas, solo tienes cargas. Y ser profesor también es durísimo porque no está reconocido, ¿vale? Y yo creo que ambos trabajos son duros, pero también son muy satisfactorios, ¿vale? Sobre todo cuando consigues resultados. Y los resultados son de los que se ven a largo plazo. No es que de repente consigas un proyecto o hayas llegado a final de año, si eres empresario, o que termines un curso. En uno u otro caso, a nivel empresa o a nivel profesor, son trabajos en los que tienes que dar de ti, son trabajos vocacionales y son trabajos complejos porque trabajas con personas y lo más difícil del mundo laboral es trabajar con otros, que no contra otros, que no es lo mismo. ¿Y en qué está trabajando actualmente? Pues actualmente sigo dando clase en la universidad y estoy desarrollando, estoy creando un grupo de investigación en videojuegos y eSports con profesores de otras universidades de España y también algunas personas de mi facultad, concretamente de publicidad. Estoy trabajando en el desarrollo de un videojuego para un grupo de investigaciones marinas de la Universidad de Vigo, junto con mis compañeros de telecomunicaciones, y estoy trabajando con ellos en el desarrollo de un STEM Batch,
que es, no sé si lo conocéis, son iniciativas de la Xunta, que lo que hace es que profesores de la universidad se ofrecen a dar clase a alumnos de instituto durante un tiempo para que desarrollen un proyecto. Y en este caso concreto, pues nosotros lo que vamos es a desarrollar un videojuego con alumnos de un instituto de aquí de Vigo, y son alumnos de bachillerato, por eso se llama STEMBAC, porque además lo que se intenta es lo mismo que estáis intentando hacer vosotros, dar visibilidad a las ciencias, pero las ciencias sociales, que es el ámbito en el que yo trabajo e investigo, también son ciencias, ¿vale? Como digo yo, desde luego, la cura del cáncer no lo vamos a descubrir nunca en ciencias sociales, pero sí vamos a descubrir por qué nos gustan unas cosas más que otras, o qué le gusta a las mujeres cuando juegan, que esa es una de las líneas en las que yo trabajo. Y para terminar, ¿qué le diría a una joven, a una chica joven que estuviera pensando en adentrarse en su sector? Pues eso me lo apunté. Y es lo que le diría es, ten las cosas claras. Si no sabes lo que quieres, no te pares. Haz cosas que ya decidirás lo que no quieres. Y una vez que encuentres aquello que quieres, vete a por ello. Pero sobre todo, lo que tienes que hacer es trabajar, esforzarte. Encontrarás piedras en el camino, ¿vale? Pero sin piedras no hay camino, ¿vale? Los romanos para hacer sus calzadas necesitaban piedras. Si no, no serían calzadas romanas, serían caminos de cabras. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir adelante y aprovechar cada experiencia, cada momento, cada persona con la que te cruces y sobre todo ver siempre positivo. Para ver cosas tristes pones la televisión a la hora de las noticias y tienes todas las que quieras. Y busca más allá, sé crítica, no te quedes con lo primero que te dicen. Busca aquello que tú consideras que es mejor para ti y para los que te rodean. Y sobre todo para llevar a cabo tu proyecto, da igual cuál sea. Y intenta ser siempre la mejor en aquello que decidas. ¿Que quieres hacer pan? Pues la mejor panadera. Pero no por ser el mejor, sino porque el resultado te va a satisfacer mucho más. Porque podemos ser despistados, pero no tontos. Y uno sabe si está haciendo bien o no las cosas. ¿Verdad que sí? Sí. Pues no nos engañemos. Vale. Vale. Pues muchísimas gracias. Sí. Pues muchísimas veces, un placer conoceros. Ay, Igualmente. Ya sabéis dónde estoy.